Cuando le pregunté a mi nuera a qué hora sería el funeral de mi hijo, ella respondió: «Ya se fue hace tiempo. Lo enterramos en una ceremonia pequeña, solo para amigos cercanos». Una semana después, me llamó en pánico. «¿Qué estás haciendo con mi vida? Me alegra que estés aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde la estás viendo, para que vea hasta dónde ha llegado». Estaba arreglando flores en mi cocina cuando sonó el teléfono. Lirios blancos. Los favoritos de Bruno desde que era pequeño. Los había comprado pensando que, tal vez, podría llevárselos al hospital. Los médicos habían dicho que estaba estable, que había tiempo. «Diga», contesté, aún sosteniendo el tallo de un lirio. «Esmeralda». La voz de Nora era plana, sin emociones. No era la voz de una esposa en duelo. «Te llamo por los arreglos del funeral». Mi corazón se detuvo. El lirio se me cayó de los dedos al suelo de linóleo. ¿Funeral? ¿Qué funeral? El doctor dijo que Bruno estaba... ¿Cuándo hablaste por última vez con un doctor, Esmeralda? Su tono era cortante, impaciente, como si la molestara con preguntas tontas. Balbuceé palabras. Mi mente daba vueltas. Ayer por la mañana el doctor Hernández dijo que la cirugía había salido bien, que Bruno descansaba. Eso fue hace 2 días. Me interrumpió. Bruno murió ayer por la tarde. Complicaciones de la infección. La cocina giró a mi alrededor. Me aferré al mostrador con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. No, eso no puede ser. ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué nadie...? Intenté llamarte. Su voz no tenía calidez ni consuelo para una madre que acababa de enterarse de la muerte de su hijo. No contestaste. Tomé mi teléfono, revisando frenéticamente las llamadas perdidas. Nada. Ninguna llamada de Nora. Ninguna del hospital. Mi teléfono había estado conmigo todo el tiempo, esperando noticias de mi hijo. «No hay llamadas perdidas tuyas», susurré. «Bueno, quizás tu teléfono estaba apagado. Ya no importa». La oía moverse, probablemente empacando o organizando algo. Siempre organizando, siempre controlando. «El punto es que necesito saber qué hora te conviene para el funeral. Pensamos en jueves a las 2, jueves. Ya era martes por la noche. Eso es muy pronto. ¿No necesitamos más tiempo para planear? ¿Para avisar a la gente?» «Ya está planeado. Ceremonia pequeña. Solo familia inmediata. El pastor Villalobos de mi iglesia oficiará. Mi iglesia. No nuestra iglesia. No la iglesia donde Bruno fue bautizado, donde cantó en el coro infantil todos los domingos hasta los 12 años. Su iglesia, donde nunca fui bienvenida. Nora, por favor, ¿podemos hablar de esto? Sé que tú también estás de duelo, pero Bruno era mi hijo. Necesito ser parte de... sobre eso». Su voz se volvió más fría, si era posible. «He estado pensando, y honestamente, quizás sea mejor que no vengas». Las palabras me golpearon como un golpe físico. Di un paso atrás. Mi cadera chocó contra la mesa de la cocina. «¿Qué acabas de decir? ¿Me oíste? Sería demasiado emocional, demasiado complicado. Bruno no habría querido una escena en su funeral». Una escena. Como si una madre llorando por su único hijo fuera una escena. Como si mi presencia en el funeral de mi propio hijo fuera inapropiada. «Nora, no puedes hablar en serio. Es mi hijo. Mi único hijo. Era mi esposo. Y francamente, Esmeralda, ¿dónde has estado los últimos 5 años? Apenas llamabas, apenas visitabas. No finjas ahora que eran cercanos». Cada palabra era un cuchillo, porque había suficiente verdad en ellas para doler. No había llamado tanto como debía. No había visitado tanto como quería. Pero cada vez que lo intentaba, siempre había una razón para no venir. Siempre algún conflicto o problema que Nora descubría. «Lo intenté», susurré. «Cada vez que planeaba visitar, surgía algo. Dijiste que él estaba demasiado cansado, o que tenían planes, o...» «Exacto. Lo intentaste. No es lo mismo que estar ahí. Pensé en todos los cumpleaños donde mis llamadas no fueron contestadas.
Las invitaciones de Navidad retiradas en el último minuto. Los nietos que nunca conocí porque Nora decía que sería confuso para ellos tener múltiples figuras de abuela. Espera, ¿nietos? Los niños, dije de pronto. Los hijos de Bruno. Al menos debería... ¿Qué niños? La voz de Nora ahora sonaba genuinamente confundida. Me dijo, hace 2 años, dijo que esperaban uno. Luego, el año pasado mencionó que el bebé ya caminaba y... Nora rió. De verdad rió. Esmeralda, nunca tuvimos hijos. No sé qué te contó Bruno, pero decidimos no tenerlos hace años. Mi carrera, sus problemas de salud. Éramos felices, solo nosotros dos. Las mentiras, las historias elaboradas que Bruno me había contado sobre sus hijos imaginarios, las fotos que me mostró, que debían ser de niños ajenos. ¿Por qué mentiría sobre algo así? No entiendo, murmuré. Mira, Esmeralda, no tengo tiempo para esto ahora. Tengo un funeral que finalizar. El servicio es jueves a las 2 en la funeraria Pérez, en la calle principal. Si insistes en venir, bien, pero contrólate, ¿de acuerdo? Esto no es sobre ti. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé ahí sosteniendo el teléfono muerto, mirando el lirio en el piso de mi cocina. Mi hijo estaba muerto y me había enterado por su esposa, como si fuera un inconveniente que necesitaba manejar. Llamé al hospital con manos temblorosas al marcar. Hospital Santa María, ¿en qué puedo ayudarla? Llamo por mi hijo, Bruno Morales. Era paciente allí y me dijeron, déjeme transferirla a información de pacientes. La música de espera era alegre, animada, completamente equivocada para lo que sentía. Finalmente alguien respondió, señora, lo siento, pero no tenemos registro de un Bruno Morales como paciente en los últimos 6 meses. Eso no puede ser. Tuvo cirugía hace 2 días. El doctor Hernández era su cirujano. No tenemos un doctor Hernández en el personal, señora. ¿Está segura de que es el hospital correcto? Colgué, mi mente girando. ¿En qué hospital había estado Bruno? ¿Por qué pensaba que era Santa María? Las conversaciones con él de las últimas semanas se mezclaban en mi memoria. ¿Lo había asumido yo? ¿Me lo había dicho él o había llenado los vacíos yo misma? La funeraria. Podía llamar a Pérez. Al menos confirmar eso. Funeraria Pérez. Habla Margarita. Hola, llamo por el servicio de Bruno Morales el jueves. Ah, sí, señora Morales. Todo está arreglado como pidió. Ataúd cerrado, servicio pequeño, solo familia inmediata. ¿Traerá las flores o nos encargamos nosotros? No soy la señora Morales, dije despacio. Soy Esmeralda Morales, la madre de Bruno. Silencio al otro lado. Luego, oh Dios mío. Lo siento mucho, señora Morales. Su nuera dijo específicamente que la lista de invitados estaba finalizada y que no asistirían familiares adicionales. Asumí... Dijo que no vendría. Dijo que sería demasiado difícil para usted, que prefería duelo privado. Lo siento por la confusión. Demasiado difícil para mí. Como si ver a mi hijo descansar fuera más duro que no estar ahí. ¿El servicio es definitivamente jueves a las 2? Bueno, en realidad, hubo un cambio. La señora Morales llamó hace 1 hora y lo adelantó a mañana a las 10 de la mañana. Dijo algo sobre querer terminar rápido, por el bien de todos. Mañana, miércoles por la mañana, menos de 12 horas. Había cambiado el funeral de mi hijo y ni siquiera se molestó en decírmelo. Colgué y me hundí en la silla de la cocina, mirando el lirio en el piso. Por la mañana, mientras probablemente tomaba café y leía el periódico, mi único hijo sería enterrado. Su esposa, la mujer que me había excluido sistemáticamente de su vida, sería la única en decir adiós. Pero quizás eso era exactamente lo que quería. Quizás siempre había sido el plan. La realización me golpeó como agua helada. Tal vez nunca sabría dónde estaba enterrado mi hijo. No dormí esa noche. En cambio, me senté en el viejo dormitorio de Bruno, rodeada de fotos y recuerdos, intentando reconstruir cuándo todo salió mal. La habitación permanecía intacta desde que se mudó hace 12 años.
sus trofeos de béisbol aún alineados en los estantes, su diploma universitario colgando torcido en la pared, donde lo había colocado apresuradamente antes de la graduación. ¿Cuándo perdí a mi hijo? No había sido repentino. Era más como ver a alguien desvanecerse en cámara lenta, tan gradual que no lo notas hasta que desaparece por completo. Tomé una foto de su mesita de noche. Bruno a los 26, sonriendo junto a su nueva esposa. Nora lucía radiante en su vestido de novia, su brazo posesivamente alrededor de su cintura. Recordaba ese día claramente, porque fue la primera vez que me sentí como una intrusa en la vida de mi propio hijo. «Mamá, necesito hablarte de los asientos», había dicho Bruno 3 días antes de la boda. Su voz era apologética, incómoda. «Nora piensa que quizás sea mejor que te sientes en la segunda fila en lugar de la primera». ¿Segunda fila? Intenté mantener mi voz ligera, comprensiva. «Pero cariño, soy la madre del novio». Lo sé, es solo que la familia de Nora es más grande y han planeado esto por meses. Su abuela necesita sentarse adelante por su silla de ruedas y, por supuesto, interrumpí. No quería ser la suegra difícil antes de convertirme en una. Lo que haga feliz a Nora, pero dolió. Y mirando atrás, fue la primera de muchas pequeñas concesiones que sumaron a una exclusión total. Dejé la foto y tomé otra, la graduación de secundaria de Bruno. Él sonreía, su birrete ladeado, su brazo alrededor de mis hombros. En ese entonces yo era su mundo entero. Su padre se fue cuando Bruno tenía 8 y habíamos sido solo nosotros 2 por tantos años. Éramos un equipo. «Mamá, me avergüenzas», dijo ese día, pero reía, feliz, presente. ¿Cuándo cambió eso? ¿Cuándo me convertí en la vergüenza en lugar del orgullo? Saqué mi viejo calendario del año después de su matrimonio, hojeando las páginas. Ahí estaba, mi letra marcando cada visita planeada, cada cena cancelada, cada excusa. 15 de marzo, visitar a Bruno, cancelado. Nora tiene gripe, 22 de abril, cena de Pascua, cambiada a casa de los padres de Nora. 3 de junio, cumpleaños de Bruno, celebramos la próxima semana, nunca lo hicimos. 17 de agosto, visita de fin de semana. Hermana de Nora visita, quizás el próximo mes. ¿El patrón era tan claro ahora? ¿Cómo no lo vi entonces? Cada vez que intentaba planes con mi hijo, Nora tenía una razón para que no funcionara. Siempre educada, siempre apologética, siempre con una explicación razonable que no podía discutir. «Lo siento tanto, Esmeralda», decía por teléfono, su voz dulce como miel. «Bruno está exhausto del trabajo. ¿Sabes lo duro que ha trabajado por ese ascenso? Quizás cuando las cosas se calmen. Ojalá hubieras llamado ayer. Acabamos de hacer planes con mis amigos de la universidad. Quizás el próximo fin de semana. Y mi favorita. Bruno se ha sentido abrumado lately. El doctor dijo que necesita reducir estrés. Las visitas familiares pueden ser tan agotadoras, ¿no? Visitas familiares. Como si ver a su propia madre fuera una carga en lugar de una alegría. Encontré mi teléfono y revisé años de mensajes con Bruno. El cambio de tono era gradual, pero inconfundible. «Hace 3 años. Te quiero, mamá. No puedo esperar verte el domingo». Hace 2 años. «Hola, mamá. ¿Surgió algo? ¿Podemos reprogramar?» El año pasado. «Te llamo después esta semana». Los mensajes se volvieron más cortos, menos frecuentes, más distantes. Pero bajo esa creciente frialdad, ocasionalmente captaba atisbos del hijo que conocía. Hace 6 meses, me llamó de improviso un martes por la tarde. «Mamá, ¿estás ocupada?» «Nunca demasiado para ti, cariño. ¿Qué pasa?», oí algo en su voz. Tensión. Tristeza, quizás. «Nada pasa. Solo estaba recordando cuando tenía 12 y tuve neumonía. ¿Recuerdas? Dormiste en esa silla incómoda junto a mi cama hospitalaria por 3 noches seguidas». «Claro que recuerdo. Estabas tan enfermo, mi amor. No te iba a dejar solo. Las enfermeras te decían que fueras a casa a dormir de verdad, pero no te ibas. ¿Por qué recuerdas eso, Bruno?» Hubo una pausa larga. Sin razón. Solo...
He estado recordando cosas últimamente, cosas buenas. Sonaba como si quisiera decir más, pero oí la voz de Nora de fondo. ¿Con quién hablas? Pensé que íbamos a empezar la cena. Tengo que ir, mamá. Nora hace su lasaña famosa esta noche. Bien, cariño, te quiero. Yo también. Fue la última vez que me dijo eso, la última vez que llamó solo para hablar, solo para recordar. ¿Qué había querido decirme ese día? ¿Qué había estado recordando? Caminé a mi cocina y preparé café, aunque eran las 3 de la mañana. Mientras esperaba que se hiciera, no podía dejar de pensar en todas las señales de alerta que había ignorado o elegido pasar por alto. Como la vez que aparecí sin aviso por el cumpleaños de Bruno hace 2 años. Conduje 3 horas con su pastel de chocolate favorito, el que le hacía para cada cumpleaños desde los 4 años. Cuando Nora abrió la puerta, su rostro pasó por sorpresa, molestia, luego esa sonrisa practicada. Esmeralda, qué sorpresa. No te esperábamos. Lo sé. Debí llamar. Pero es el cumpleaños de Bruno y quise traer su pastel. Oh, qué amable. Pero en realidad, estamos saliendo a cenar con mi familia. Mi madre reservó en ese nuevo restaurante de carnes en el centro. Podría ir con ustedes, ofrecí esperanzada. Me encantaría conocer bien a tus padres. Oh, no creo que haya espacio. Es una mesa pequeña. Sabes cómo son los restaurantes. Tomó el pastel de mis manos. Pero esto se ve delicioso. Estoy segura de que a Bruno le encantará. Por la puerta vi a Bruno poniéndose la chaqueta. Alzó la vista y me vio. Mamá, ¿qué haces aquí? No. Mamá, qué alegría que estés aquí. No. Mamá, qué maravillosa sorpresa. Solo confusión, quizás irritación. Traje tu pastel de cumpleaños, dije débilmente. Se acercó y me dio un abrazo rápido, incómodo. No necesitabas conducir tanto. Podíamos celebrar este fin de semana, pero no celebramos ese fin de semana, ni el siguiente. El pastel se quedó en su refrigerador hasta que se puso rancio, y nunca supe si Bruno probó un pedazo. Ahora, sentada en mi cocina a las 3 de la mañana, me di cuenta de que Nora no solo inventaba excusas. Estaba entrenando a mi hijo para verme como un inconveniente. Cada visita cancelada, cada plan modificado, cada quizás la próxima, había enseñado lentamente a Bruno que su madre era alguien a manejar, no a querer. Y lo permití. Había tenido tanto miedo de ser la suegra entrometida que acepté cada límite, cada restricción, cada excusa. Intenté tanto darles espacio que cedí mi lugar en la vida de mi hijo por completo. El café terminó de prepararse y me serví una taza con manos que aún temblaban levemente. En unas horas, mi hijo sería enterrado y no estaría ahí para despedirme. Pero quizás, solo quizás, no era demasiado tarde para entender qué nos había pasado realmente. Tenía el presentimiento de que la llamada pánica de Nora vendría pronto, y cuando lo hiciera, estaría lista con mis propias preguntas. 7 días. Eso era lo que llevaba viviendo con el conocimiento de que mi hijo estaba enterrado en algún lugar, y ni siquiera sabía dónde. 7 días llamando a funerarias, cementerios, a cualquiera que pudiera tener información. 7 días de noche sin dormir y comidas intactas. Estaba sentada en la mesa de la cocina, mirando una lista de cementerios que ya había llamado 2 veces, cuando sonó el teléfono. El sonido me hizo saltar. Parecía que esperaba silencio eterno. Diga, ¿qué demonios estás haciendo con mi vida? La voz de Nora explotó por el teléfono, tan fuerte que tuve que alejarlo de mi oído. Por un momento, quedé demasiado impactada para responder. Esta no era la mujer compuesta y fría que me informó de la muerte de mi hijo. Era alguien en pánico, desesperada, desmoronándose. Nora, ¿de qué hablas? No te hagas la tonta, Esmeralda. Sé lo que estás haciendo. Los abogados, las preguntas, la investigación. Solo para. Me enderecé. ¿Qué abogados? ¿Qué investigación? No sé de qué hablas. El abogado de sucesiones me llamó esta mañana. Aparentemente hay un problema con el testamento de Bruno. Alguna complicación. Necesitan discutirlo conmigo. Quieren que vaya mañana con documentación sobre nuestro matrimonio, nuestras finanzas, todo. Un testamento. Bruno
tenía un testamento, y de algún modo yo estaba involucrada. La idea ni se me había ocurrido. Había estado tan enfocada en encontrar dónde estaba enterrado que no consideré asuntos prácticos como herencias. Aún no entiendo qué tiene que ver conmigo, dije con cuidado. Deja de mentir. Su voz se quebró, y por primera vez desde que la conocía, Nora sonaba genuinamente asustada. Debes haberlos contactado. Debes haber impugnado algo, o reclamado algo, o... Nora, no he contactado a ningún abogado. Ni siquiera sé quién era el abogado de Bruno. He estado tratando de averiguar dónde enterraste a mi hijo, y ni eso me dices. Silencio al otro lado. Luego, quedamente. Cementerio Rivera, sección C, parcela 247. La información que tanto anhelaba, dada como un pensamiento posterior. La anoté con manos temblorosas. Gracias, susurré. No me agradezcas aún. Su voz recuperaba ese filo duro. Mira, Esmeralda, creo que necesitamos hablar. En persona. Hay cosas sobre Bruno, cosas que no entiendes. ¿Qué cosas? No por teléfono. ¿Puedes venir? ¿Hoy? Miré la dirección que había escrito. Cementerio Rivera. Después de 7 días sin saber, finalmente podía ir a mi hijo. Pero el pánico de Nora era intrigante. ¿Qué la había asustado tanto? Vendré después de visitar el cementerio. No. La palabra salió cortante, desesperada. Antes. Ven aquí primero. Por favor, Esmeralda. Es importante. Había algo en su voz que nunca había oído. Vulnerabilidad. Quizás incluso miedo. Después de todos estos años de ser excluida, ahora me necesitaba. La ironía no se me escapaba. Estaré ahí en 1 hora. La casa lucía igual por fuera, la pulcra casa suburbana donde mi hijo había vivido y muerto sin que yo lo supiera. Pero cuando Nora abrió la puerta, parecía otra persona. Su cabello usualmente perfecto estaba en una coleta desordenada, su rostro pálido y demacrado, y vestía ropa arrugada que parecía haber dormido en ella. «Pasa», dijo, haciéndose a un lado. «¿Quieres café? Acabo de hacer». La cortesía se sentía forzada, desesperada. La seguí a la cocina, donde nunca había sido bienvenida antes. Los mostradores estaban desordenados, con papeles y documentos legales esparcidos por todas partes. «Nora, ¿qué pasa?» Sirvió café con manos que temblaban levemente. El abogado dijo que Bruno cambió su testamento hace 3 meses. 3 meses, Esmeralda, justo cuando... Se detuvo, mirando su taza de café. ¿Cuándo qué? Cuando empezó a preguntar por ti, ¿por qué nunca visitabas? ¿Por qué ya no llamabas? Me miró, sus ojos enrojecidos. Le dije que te habías ocupado con tu propia vida, que no querías que te molestáramos más. La mentira flotaba entre nosotras como algo tangible. Sentí ira subiendo en mi pecho, pero algo en su expresión me contuvo. Pero aparentemente, continuó, no me creyó. El abogado dijo que Bruno contrató un investigador privado. Mi taza de café se detuvo a mitad de camino a mis labios. ¿Un qué? Un investigador privado, para indagar qué pasó entre ustedes dos, para descubrir por qué habías dejado de intentar tener una relación con él. Puse mi taza con cuidado. ¿Y qué encontró este investigador? El rostro de Nora se arrugó. Registros telefónicos, documentación de cada plan cancelado, cada invitación cambiada, cada excusa que inventé para mantenerte alejada, mensajes de texto que envié desde el teléfono de Bruno cuando estaba en el trabajo, diciéndote que estaba demasiado ocupado para verte, correos que intercepté y borré antes de que él los viera. La habitación pareció inclinarse. ¿Enviaste mensajes fingiendo ser Bruno? Solo unas pocas veces, dijo rápido, como si eso lo mejorara. Y solo cuando sabía que estaba abrumado con el trabajo, cuando verte habría sido estresante para él, lo protegía. ¿Protegía de su propia madre? No entiendes, dijo, su voz subiendo. Cuando nos casamos, eras todo de lo que hablaba. Mamá esto, mamá aquello. Cada decisión tenía que consultarla contigo. Cada plan tenía que incluirte. Sentía que me había casado con ambos. La miré
a esta mujer que me había robado sistemáticamente a mi hijo, y traté de encontrar palabras para la rabia que crecía en mí. Así que decidiste arreglarlo mintiendo a ambos. Pensé que, con distancia, ambos serían más felices. Pensé que Bruno se enfocaría más en nuestro matrimonio, en construir una vida conmigo, y que tú encontrarías tu propia vida, tus propios intereses. ¿Funcionó?, pregunté quedamente. Ella miró sus manos. Por un tiempo, Bruno dejó de mencionarte tanto. Tuvimos un buen matrimonio, Esmeralda. Éramos felices. Hasta hace 3 meses. Hasta hace 3 meses. Asintió. Algo cambió. Empezó a mencionarte de nuevo, preguntando por qué ya no llamabas, por qué parecías tan distante. Seguía diciéndole que estabas bien, que me habías dicho que eras feliz, que te dábamos espacio. Pero no te creyó. Dijo que solías llamarlo cada semana. Dijo que recordabas cada cumpleaños, cada aniversario, cada cosa pequeña que le importaba, y luego de pronto, nada. Dijo que eso no era propio de ti. Sentí lágrimas formándose. Mi hijo lo había sabido. De algún modo, había sabido que algo estaba mal. Así que contrató un investigador. Sí. Y aparentemente, lo que encontraron... Hizo un gesto impotente hacia los papeles en el mostrador. Fue suficiente para que cambiara su testamento. El abogado dijo que te dejó todo, Esmeralda. La casa, sus ahorros, su seguro de vida, todo. Me sentí como si me hubiera atropellado un camión. ¿Todo? Hay una carta, dijo quedamente. El abogado la tiene. Algo que Bruno escribió para acompañar el testamento. No sé qué dice, pero... Me miró y vi miedo real en sus ojos. Creo que descubrió todo lo que hice y creo que planeaba dejarme. El silencio se extendió entre nosotras. Afuera, un vecino cortaba el césped. El sonido extrañamente normal en medio de esta revelación que reconfiguraba todo lo que pensaba saber sobre los últimos meses de mi hijo. Iba a contactarte, dijo Nora finalmente. El informe del investigador lo recomendaba. Decía que había evidencia clara de que tu relación con Bruno había sido saboteada por un tercero. Por mí. Se levantó abruptamente, caminando a la ventana. Nunca quise que llegara tan lejos, Esmeralda. Nunca quise mantenerte alejada por completo. Solo quería ser la primera en su vida por una vez. Y ahora él se ha ido. Y he perdido todo lo que importa. Se volvió hacia mí, lágrimas corriendo por su rostro. He perdido todo lo que importa, y lo peor es que creo que él lo sabía. Creo que sabía lo que había hecho, y murió pensando que soy un monstruo. Quizás así fue. Quizás en esos meses finales, mi hijo había visto a través de la red de mentiras que su esposa había tejido alrededor de nosotros. Quizás planeaba volver a casa conmigo, reconstruir lo perdido, pero nunca lo sabría con certeza. Esa oportunidad murió con él. Necesito ver a ese abogado, dije, levantándome, y necesito leer cualquier carta que Bruno dejó. Nora asintió miserablemente. Se llama David Herrera. Su oficina está en la calle Mayor. Te espera mañana a las 10. Mientras caminaba hacia la puerta me llamó. Esmeralda, ¿qué vas a hacer? Con la casa, quiero decir. Con todo. Me volví a mirarla. A esta mujer que me había robado años con mi hijo, que había torcido mentiras en verdades hasta que ni Bruno ni yo sabíamos que era real. Aún no lo sé, dije honestamente. Pero voy a descubrir exactamente qué quería mi hijo que supiera. La puerta se cerró tras de mí, y por primera vez en 7 días tenía un lugar a donde ir. 2 lugares en realidad. El cementerio Rivera para finalmente despedirme, y la oficina de un abogado para descubrir qué me había dejado mi hijo más allá de dinero y propiedades. Tenía el presentimiento de que la carta de Bruno cambiaría todo. El cementerio estaba quieto, salvo el viento entre los árboles. Sección C, parcela 247. Una simple lápida de granito con el nombre de mi hijo, sus fechas y nada más. No amado esposo, no devoto hijo, solo su nombre y el recordatorio crudo de que 34 años no eran suficientes. Me arrodillé junto a la tumba, mis rodillas hundiéndose en la tierra suave
y coloqué los lirios blancos que había traído, las mismas flores que estaban en mi cocina cuando Nora llamó para decirme que se había ido. «Lo siento, cariño», susurré. «Lo siento por no estar ahí. Lo siento por no luchar más por quedarme en tu vida». El viento arreció, agitando las hojas arriba, y por un momento casi oí su voz. «Mamá, te preocupas demasiado». Eso decía cuando era pequeño, y yo me angustiaba por raspones en las rodillas y sentimientos heridos. Me quedé ahí una hora, contándole todo lo aprendido, todo lo que deseaba haber hecho diferente. Cuando finalmente me levanté para irme, me sentí más ligera, de algún modo, no sanada. Eso tomaría tiempo, pero ya no cargaba el peso aplastante de no saber dónde estaba. La oficina de David Herrera era todo lo que esperarías de un abogado de pueblo pequeño. Madera oscura, sillas de cuero, paredes con libros de leyes que parecían leídos de verdad. Era más joven de lo esperado, quizás 40, con ojos amables tras gafas de alambre. «Señora Morales, gracias por venir. Por favor, siéntese». Me acomodé en la silla frente a su escritorio, mi bolso apretado en el regazo como armadura. «Debo admitir», dijo, sacando un expediente grueso de su cajón, que en 15 años de práctica nunca vi algo como esta situación. Nora me dijo que Bruno cambió su testamento recientemente, hace 3 meses para ser preciso. Pero no solo cambió el testamento, también contrató un investigador privado y dejó instrucciones específicas para manejar su herencia. Abrió el expediente y sacó varios documentos. Antes de entrar en detalles, le dejó esto. Me entregó un sobre sellado con mi nombre, escrito en la letra familiar de Bruno. Mis manos temblaron al tomarlo. «¿Quiere unos minutos para leerlo en privado?» Asentí, incapaz de hablar. Salió de la oficina, cerrando la puerta suavemente. Miré el sobre por un largo momento antes de rasgarlo con cuidado. La carta era de 4 páginas, escrita en tinta azul en papel simple. La letra de Bruno siempre había sido prolija, cuidadosa, pero esta parecía apresurada en partes, como si hubiera corrido para sacar las palabras. «Mamá», empezaba, y tuve que parar para secar mis ojos. «Si lees esto, entonces me he ido, y David ha seguido mis instrucciones para que recibas esta carta. No sé cuánto tiempo me queda. Los doctores no son optimistas sobre la próxima cirugía, pero necesito que sepas la verdad sobre lo que pasó entre nosotros. Contraté un investigador privado hace 6 semanas, porque algo no estaba bien. Desapareciste de mi vida tan gradualmente que casi no lo noté al principio, pero luego me di cuenta de que no habíamos tenido una conversación real en más de 1 año. Cada vez que intentaba llamarte, Nora decía que estabas ocupada. Cada vez que sugería visitar, tenía una razón para que no fuera buen momento. Cuando le pregunté directamente, me dijo que habías pedido espacio, que sentías que era demasiado dependiente de ti y necesitaba enfocarme en mi matrimonio. Eso dolió, mamá, pero lo creí porque confiaba en ella. Pensé que quizás realmente querías distancia, pero nunca se sintió correcto. Me criaste sola después de que papá se fue. Éramos un equipo. Nunca me hiciste sentir que era demasiado o dependiente. Así que decidí averiguar qué había pasado realmente. El informe del investigador está con mi abogado. Deberías leerlo, pero te doy el resumen. Nora ha interceptado nuestras comunicaciones por años. Llamadas, correos, mensajes. Ha cancelado planes que yo nunca supe. Ha inventado excusas que nunca autoricé. Nos ha mentido a ambos, mamá, y nos ha mantenido separados deliberadamente. La confronté hace 1 semana. Al principio lo negó todo, pero cuando le mostré la evidencia, se derrumbó y lo admitió. Dijo que sentía que competía contigo por mi atención, que necesitaba ser la mujer más importante en mi vida. Le dije que el amor no funciona así. No tienes que disminuir una relación para fortalecer otra. Tú me enseñaste eso, en realidad, cuando me preocupaba por salir con chicas en secundaria. Dijiste que el corazón tiene capacidad infinita para el amor, y las personas que importan más quieren verte feliz, no aislado. Lloró y se disculpó y prometió arreglarlo. Pero mamá, no creo poder perdonarla. Nos robó años, años que no recuperaremos. Mientras pensabas que no te quería en mi vida,
Yo pensaba que habías superado necesitarme en la tuya. La verdad es que nunca dejé de necesitarte. Nunca dejé de querer oír tu voz diciéndome que podía manejar lo que me preocupaba. Nunca dejé de extrañar nuestras llamadas de domingo por la mañana, donde me contabas de tu jardín y yo de mi trabajo. Nunca dejé de estar orgulloso de ser tu hijo. Te dejo todo porque eres mi familia real, no por sangre, sino por amor. Porque eres quien estuvo ahí cuando tenía pesadillas, quien me enseñó a conducir, quien vino a cada juego de béisbol aunque trabajabas doble turno. También te dejo algo más, el poder de decidir qué pasa con Nora. Ella no sabe del testamento aún. Piensa que todo le llegará automáticamente. Si quieres proveer para ella, puedes. Si quieres asegurarte de que esté cuidada, es tu elección. Pero si quieres que enfrente las consecuencias de lo que hizo, también es tu elección. Sé que esto te pone una carga que no deberías llevar, pero confío en tu juicio más que en el de nadie. Y sé que lo que decidas vendrá de sabiduría, no de venganza. Lo siento, mamá. Lo siento por dejar que me engañara tanto tiempo. Lo siento por no confiar en mis instintos antes. Lo siento por no poder compensártelo en persona. Te quiero. Siempre te he querido. Nada de lo que hizo Nora cambió eso, incluso cuando no entendía qué pasaba. Eres la mejor madre que pude pedir, y estoy orgulloso de ser tu hijo. Por favor, no dejes que la culpa te coma. No hiciste nada mal. Me amaste. Como las madres deben amar a sus hijos completamente, pero no posesivamente. La envidia y manipulación de Nora no son tu culpa, ni la mía. Vive tu vida, mamá. Sé feliz. Y quizás a veces, cuando trabajes en tu jardín o prepares ese café terrible que amas, piensa en mí y sonríe en lugar de llorar. Todo mi amor, Bruno. PD. Escondí una llave de nuestra caja de seguridad en la vieja lata de café en tu cocina, la que usabas para cambio suelto cuando era niño. Hay algo ahí que quiero que tengas. Leí la carta 3 veces antes de que David tocara suavemente y entrara. Mi rostro estaba mojado de lágrimas, pero se sentían diferentes de las que había llorado la semana pasada. Estas no eran de duelo y confusión. Eran de alivio, de amor, de una conexión que nunca se había roto realmente. Tu hijo fue muy minucioso, dijo David gentilmente, sentándose de nuevo. El informe del investigador es detallado. Registros telefónicos, logs de correos, incluso declaraciones de testigos de amigos y vecinos que notaron el patrón de visitas canceladas y planes cambiados. Sacó otro documento. La herencia es sustancial. La casa, que vale aproximadamente $300,000, su cuenta de ahorros con $180,000 y una póliza de seguro de vida por $500,000. Todo va a ti. Casi $1 millón. Dinero que Nora contaba, probablemente ya había planeado. También esto. Me dio un sobre más pequeño. Instrucciones para acceder a la caja de seguridad. Tu hijo fue específico en que la visites sola cuando estés lista. Pensé en la llave que mencionó, escondida en la lata de café en mi cocina. Después de todos estos años, recordaba esa vieja lata tonta donde guardaba monedas para sus almuerzos escolares. ¿Cuáles son mis obligaciones legales? ¿Con Nora? Pregunté. Legalmente ninguna. No tiene reclamo sobre la herencia. Bruno no le dejó nada. Y en este estado no aplica propiedad comunitaria para herencias. Hizo una pausa. Pero debo mencionar que ha llamado a la oficina todos los días desde que supo del cambio de testamento. Está preocupada por su situación financiera. ¿Preocupada lo suficiente para admitir lo que hizo? Ha admitido algunas cosas. Sí, parece entender que sus acciones tienen consecuencias. Se inclinó ligeramente. Señora Morales, leí la carta de su hijo y el informe del investigador. Lo que le hicieron a usted y su relación con Bruno fue deliberado y cruel. Tiene todo derecho a estar enojada. Pensé en Nora, sentada en su cocina rodeada de papeles, dándose cuenta de que todo lo que construyó con manipulación y mentiras se desmoronaba. Parte de mí sentía satisfacción por su pánico, pero otra parte, la que sonaba como la voz de Bruno, se preguntaba qué querría él que hiciera. Necesito tiempo para pensar, dije finalmente, para procesar todo esto. Por supuesto,
Tome el tiempo que necesite. Cuando esté lista para decidir sobre la herencia, llámeme. Me dio su tarjeta y copias de los documentos. Y señora Morales, su hijo hablaba de usted a menudo al preparar estos arreglos. Quería que supiera que nada de esto fue su culpa y que nunca dejó de amarla. Salí de esa oficina sintiendo que llevaba la voz de mi hijo conmigo por primera vez en años. No la voz distante y cortés de nuestras últimas conversaciones, sino la voz del niño que me llamaba su mejor amiga. Había una parada más que necesitaba hacer. La caja de seguridad podía esperar, pero la lata de café en mi cocina no. Necesitaba sostener cualquier pieza de mi hijo que me esperara ahí. El camino a casa se sintió diferente, como si finalmente fuera en la dirección correcta. La vieja lata de café estaba exactamente donde había estado por 15 años, en el estante superior de mi despensa, detrás de la harina y el azúcar. La había olvidado. Este relicto de cuando Bruno estaba en secundaria y guardaba cambio suelto para sus cuotas de torneos de béisbol y dinero para pizza. Mis manos temblaron al bajarla. Era más pesada de lo que recordaba, y al agitarla suavemente, oí el suave tintineo de monedas mezclado con algo más, algo no metálico. Abrí la tapa plástica y miré dentro. Monedas llenaban el fondo, como siempre, pero entre ellas había una pequeña llave de bronce y algo envuelto en papel tissue. Saqué el tissue primero, desdoblándolo con cuidado. Dentro había un brazalete de plata pequeño que reconocí inmediatamente. Se lo había dado a Bruno por su 16º cumpleaños, grabado con «Mi hijo, mi orgullo, mi alegría» en el interior. Lo usó todos los días en secundaria, luego en la universidad, pero no lo había visto en años. Asumí que lo había superado o perdido. Lo había guardado. Todo este tiempo, incluso cuando Nora lo envenenaba contra mí, lo había guardado. La llave era pequeña, claramente para una caja de seguridad. Había una etiqueta con una dirección en el centro y un número de caja, 247, el mismo número que su parcela en la tumba. Lo había planeado con cuidado, incluso en sus meses finales. Me senté en la mesa de la cocina, sosteniendo el brazalete y pensando en todo lo aprendido hoy. Bruno lo había sabido. Había descubierto lo que Nora hacía y tomado pasos para proteger nuestra relación, incluso desde la tumba. Pero aún había algo que no entendía. ¿Por qué lo había hecho ella? ¿Qué la impulsó a destruir sistemáticamente el lazo entre una madre y su hijo? Mi teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. El nombre de Nora apareció en la pantalla. «Diga, Esmeralda, gracias a Dios que contestas. Por favor, necesito verte de nuevo. Hay cosas que no te dije ayer, cosas importantes». Su voz era diferente otra vez, no el pánico desesperado de ayer, sino algo cercano a la resignación. ¿Qué cosas? Sobre por qué hice lo que hice. Sobre cosas que pasaron antes de que Bruno y yo nos casáramos. Mereces saber toda la verdad. Miré el brazalete en mi palma, la llave que desbloquearía cualquier mensaje final de mi hijo. Parte de mí quería colgar, enfocarme en el legado de Bruno en lugar de las excusas de Nora. Pero otra parte necesitaba entender. Por Bruno, si no por mí. Vendré, pero esta es la última vez, Nora. Después de hoy no quiero verte más, salvo a través de abogados. Entiendo. 1 hora después me senté en su sala otra vez, pero el ambiente era diferente. Había recogido los papeles esparcidos, se había esforzado en verse presentable. Sirvió café en tazas reales en lugar de mugs, como si la formalidad pudiera compensar años de engaño. Necesito empezar desde el principio, dijo, sentándose frente a mí. Desde antes de que Bruno y yo nos conociéramos. Estaba comprometida antes, con un hombre llamado Marcos. Habíamos estado juntos 3 años, planeando la boda, construyendo una vida. Me miró. Su madre me odió desde el primer día. Esperé, sin saber a dónde iba esto. Pensaba que no era lo suficientemente buena para él. Clase social equivocada, fondo familiar equivocado, todo equivocado. Hizo todo para separarnos, exactamente lo que probablemente piensas de mí. Nora, déjame terminar, por favor. Tomó un aliento tembloroso. Lo logró. Marcos la eligió a ella sobre mí.
Canceló nuestra boda 3 semanas antes porque su madre lo convenció de que solo iba por su dinero, que no lo amaba de verdad. Podía ver a dónde iba la historia, y a pesar de todo lo que me había hecho, sentí un destello de simpatía. Cuando conocí a Bruno, juré que nunca dejaría que otra madre se interpusiera entre mí y el hombre que amaba. Sé que no justifica lo que hice, pero necesito que entiendas que no era personal contigo, era mi propio miedo. Así que decidiste eliminarme como amenaza. Decidí proteger mi matrimonio. Se levantó, caminando a la ventana. Pero en algún punto, dejó de ser protección y se volvió control. Me gustaba ser la única mujer en la vida de Bruno. Me gustaba que recurriera a mí para todo, incluso cuando veía que lo hería. Ese es el punto, Esmeralda. Me convencí de que no lo hería. Cada visita cancelada, cada llamada interceptada, me decía que lo salvaba de decepciones. Te estabas haciendo mayor. Tenías tu propia vida. Quizás realmente no querías que te molestáramos más. Se volvió hacia mí, sus ojos rojos de nuevo. Me creí mis propias mentiras. Hasta estos últimos meses, cuando Bruno empezó a hacer preguntas que no podía responder. Cuando contrató ese investigador, se sentó de nuevo, hombros caídos. El informe no solo documentó lo que hice, documentó cómo los afectó a ambos. ¿Qué quieres decir? Tus registros telefónicos mostraban docenas de llamadas a nuestra casa sin respuesta. Correos que enviaste y borré antes de que Bruno los viera. Tarjetas de cumpleaños y regalos de Navidad que intercepté y tiré. Su voz se quebró. El investigador incluso habló con tus vecinos. Dijeron que dejaste de hablar de Bruno porque te ponía demasiado triste. Recordé esas conversaciones con la señora Pérez de al lado, cómo eventualmente dejé de mencionar a mi hijo porque cada historia terminaba con pero, ahora está demasiado ocupado para verme. Hay más, continuó Nora. El investigador descubrió tus registros médicos. Me congelé. ¿Qué registros médicos? El año pasado, cuando tuviste esa apendicectomía de emergencia, estuviste en el hospital 4 días. Me miró directamente. Listaste a Bruno como contacto de emergencia. El hospital lo llamó. Mi sangre se heló. Lo recordaba vívidamente. El dolor súbito, terrorífico. La cirugía apresurada. La larga recuperación. Había estado sola todo el tiempo porque asumí que Bruno no quería ser molestado con problemas de salud de su madre. Le dije que estabas bien, susurró Nora. Le dije que habías pedido específicamente no ser molestada, que tenías amigos cuidándote y no querías que se preocupara. ¿Quería venir? Estaba en su auto conduciendo al hospital cuando lo llamé de vuelta y le dije que había sido dada de alta y descansabas cómodamente en casa con tu amiga Margarita. Estaba llorando ahora. Lo convencí de que aparecer sería embarazoso para ti, que habías dicho específicamente que no querías que te viera enferma y vulnerable. Pensé en esos 4 días en el hospital, mirando el techo, preguntándome si alguien notaría si moría. ¿Cómo me convencí de que eso era independencia? Manejar todo sola porque tu hijo adulto tenía su propia vida. Quería venir, repetí, más para mí que para ella. Cada vez. Cada vez que algo te pasaba, quería estar ahí. La vez que te caíste y te torciste el tobillo. Cuando tu auto se descompuso en la carretera. Cuando tuviste esa neumonía hace 2 inviernos. Quería ayudar, pero lo convencí de que no querías. La habitación se sentía girar. Todas esas veces, luché sola, pensando que a mi hijo no le importaba. Había sido mantenido alejado por las mentiras de su esposa. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque ayer, cuando vi el pánico en tus ojos por no saber dónde estaba enterrado, me di cuenta de algo. Se secó el rostro con un pañuelo. No solo te lo robé a ti, te lo robé a él también, y al final, lo perdí de todos modos. ¿Qué quieres decir? La noche antes de que entrara al hospital para su cirugía final, me dijo que me dejaría. Dijo que no podía quedarse casado con alguien que lo había mantenido alejado de su madre por años. Dijo que te llamaría después de la cirugía y te contaría todo. Cerré los ojos, imaginando esa conversación que nunca ocurriría. Murió pensando que soy un monstruo, Esmeralda. Y tenía razón. Me miró con algo cercano a la desesperación.
Sé que no tengo derecho a pedir nada, pero necesito que sepas que lo amaba. Realmente lo amaba. Solo lo amé. Mal. Me levanté, de pronto necesitando estar en cualquier lugar menos en esta casa llena de mentiras y sueños rotos. ¿A dónde vas? Al banco, a ver qué más quería mi hijo que supiera. Me siguió a la puerta. Esmeralda, espera, el testamento, la herencia. Sé que no merezco nada, pero necesito preguntar. La casa, los ahorros de Bruno. No sé cómo voy a... Para. Me volví a enfrentarla. Aún no he decidido nada, pero te diré esto. Lo que decida no será porque pidas mi piedad. Será por lo que Bruno habría querido. ¿Y qué crees que habría querido? Pensé en mi hijo, en el hombre que contrató un investigador para descubrir la verdad, que cambió su testamento para asegurarse de que supiera cuánto me amaba, pero que también me dio el poder de decidir el destino de su esposa. Creo que habría querido justicia, pero también creo que habría querido misericordia. Abrí la puerta. Solo no sé cuál mereces. La caja de seguridad estaba en el sótano del Banco Central, en una habitación quieta con pequeñas puertas metálicas. El empleado me llevó a la caja 247 y me dejó sola con lo que mi hijo había considerado importante esconder. Dentro había un sobre manila y una cajita de terciopelo pequeña. Abrí el sobre primero. Más cartas, 3, dirigidas a mí en la letra de Bruno, pero con fechas diferentes abarcando los últimos 2 años. Había estado escribiéndome, derramando su corazón en cartas que nunca envió. La primera, de hace 18 meses, estaba llena de confusión y dolor. No entiendo qué pasó entre nosotros, mamá. Sigo tratando de figurar qué hice mal, pero no recuerdo ninguna pelea, ningún momento cuando las cosas cambiaron. La segunda, de hace 8 meses, mostraba sospecha creciente. Algo no está bien. Nora siempre tiene una excusa cuando quiero llamarte. Siempre una razón para no visitar. Empiezo a pensar que me miente sobre algo. La tercera carta era de hace 6 semanas, justo cuando contrató al investigador. Voy a descubrir la verdad, mamá. Si ella nos ha mantenido separados, voy a arreglarlo. Te extraño más de lo que puedo decir. Abrí la cajita con lágrimas corriendo por mi rostro. Dentro estaba el anillo de mi madre, el que le di a Bruno cuando se comprometió, diciéndole que lo guardara para su primera hija. Lo había guardado para mí, en cambio. Había una nota bajo el anillo. Esto te pertenece, donde siempre perteneció. Con amor, tu hijo. Me puse el anillo en el dedo y me senté en esa bóveda bancaria quieta, rodeada de las cartas de amor de mi hijo. Y la prueba de que nuestro lazo nunca se había roto realmente. Nora había construido muros entre nosotros, pero no destruyó lo que teníamos. Ahora tenía que decidir qué hacer con el poder que Bruno me dejó. El poder de reconstruir o castigar, de mostrar misericordia o exigir justicia. Por primera vez desde que esta pesadilla empezó, sabía exactamente qué habría querido mi hijo que hiciera. Pasé 3 días pensando en lo que Bruno habría querido. 3 días leyendo y releyendo sus cartas, usando el anillo de mi madre, y tratando de separar mi ira de mi amor por mi hijo. Al 4.º día, llamé a David Herrera y programé una reunión con él y Nora. Ella llegó a la oficina del abogado luciendo como si no hubiera dormido en semanas. Su ropa arrugada, cabello sin lavar, y aferraba una caja de pañuelos como salvavidas. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente. Esmeralda, Siéntate, Nora. Mi voz era calma, controlada. Había encontrado mi centro en esas cartas de mi hijo, en la certeza de su amor por mí. David carraspeó y sacó los documentos de la herencia. La señora Morales ha tomado su decisión sobre la distribución de los bienes de Bruno. Las manos de Nora temblaban mientras esperaba que hablara. He decidido darte la casa, dije quedamente. Sus ojos se abrieron en shock. ¿Qué? La casa es tuya, libre y clara. Pero eso es todo. Me incliné, encontrando su mirada directamente. La cuenta de ahorros y el dinero del seguro irán a una fundación en nombre de Bruno, apoyando programas que ayudan a niños a mantener relaciones con sus abuelos después de divorcios o conflictos familiares.
Parpadeó rápido, procesando lo que decía. ¿Por qué?, susurró. Porque Bruno no habría querido que quedaras sin hogar, pero tampoco que te beneficiaras del dolor que causaste. Saqué una de sus cartas y leí en voz alta. El corazón tiene capacidad infinita para el amor, y las personas que importan más quieren verte feliz, no aislado. Se lo enseñé cuando tenía 17, preocupado por salir con su primera novia. Nunca lo olvidó. Doblé la carta con cuidado y la guardé en mi bolso. Bruno entendía que el amor no es control o posesión. Es querer lo mejor para alguien, incluso cuando te hieren. Nora sollozaba ahora, lágrimas quietas que parecían venir de un lugar profundo y roto dentro de ella. No merezco esta bondad, dijo. No, coincidí. No la mereces. Pero mi hijo sí, y esto es lo que habría querido. David carraspeó. Hay condiciones para este arreglo. Nora alzó la vista, secándose los ojos. Firmarás una declaración reconociendo lo que hiciste, continué. Revelación completa de cómo manipulaste a Bruno y a mí, cómo interceptaste comunicaciones y fabricaste excusas para mantenernos separados. No se hará pública a menos que intentes contactarme de nuevo o difundas mentiras sobre nuestra familia, entiendo. También asistirás a terapia real, no solo unas sesiones para marcar casillas. Necesitas entender por qué hiciste lo que hiciste, para no repetirlo con nadie más. Asintió, aún llorando. Y una cosa más. Saqué de mi bolso un pequeño álbum de fotos que había armado en los últimos días. Estas son fotos de Bruno creciendo, sus primeros pasos, su graduación de secundaria, sus años universitarios, todos los momentos que nunca viste porque estabas ocupada tratando de borrarme de su vida. Lo deslicé por la mesa hacia ella. Quiero que las mires y entiendas que destruiste, no solo mi relación con él, sino su relación con su propia historia. Cada anécdota de su infancia que no podía compartir contigo porque me involucraba. Cada tradición familiar que murió porque nos cortaste uno del otro. Abrió el álbum con manos temblorosas, mirando una foto de Bruno a los 5, cubierto de glaseado de pastel de cumpleaños, sonriendo a la cámara. Este es el hijo con quien te casaste, dije. El hombre en que se convirtió porque fue criado con amor, no manipulación, porque le enseñaron que familia significa apoyarse, no controlarse. Volteó la página y encontró una foto de Bruno adolescente y yo en su graduación de secundaria, ambos radiantes de orgullo. Estaba tan emocionado ese día, dije suavemente. Le dijo a todos que su mamá era su heroína porque trabajé 2 empleos para ponerlo en la escuela. Dijo que era la persona más fuerte que conocía. Dijo eso de mí también, susurró Nora. Después de casarnos, dijo que era fuerte por construir mi carrera, por saber qué quería. Entonces, ¿por qué no fue suficiente? ¿Por qué necesitaba ser la única mujer fuerte en su vida? Miró la foto por largo tiempo antes de responder. Porque tenía terror de perderlo como perdí a Marcos. Pero ahora me doy cuenta de que lo perdí de todos modos. Solo lo perdí más lento. Una mentira a la vez. David le dio los documentos para firmar. Mientras trabajaba en el papeleo, reconociendo su engaño y aceptando las condiciones para heredar la casa, sentí algo inesperado. Paz. Esto no era venganza. La venganza la habría dejado sin hogar y desamparada. Tampoco era perdón. El perdón vendría después, si acaso. Era justicia, templada por la compasión que Bruno siempre mostró, incluso a quienes no la merecían. Cuando todos los papeles estuvieron firmados, Nora me miró una última vez. ¿Me contarás de él?, preguntó quedamente, sobre cómo era de niño. Sé que no tengo derecho a pedirlo, pero me gustaría entender quién era antes de conocerme. Pensé en negarme. Me había robado años de historias de mi hijo. ¿Por qué darle alguna de vuelta? Pero recordé algo que Bruno escribió en una de sus cartas no enviadas. Ojalá pudiera contarle a Nora sobre cuando me enseñaste a conducir en el estacionamiento de la iglesia, o cómo cantabas canciones de los Beatles mientras cocinabas. Ojalá entendiera que amarte no significaba amarla menos. Era curioso con todo, dije finalmente. Incluso de toddler, tenía que saber cómo funcionaban las cosas.
Desarmó nuestra tostadora a los 4 porque quería ver a dónde iba el pan. Una pequeña sonrisa cruzó su rostro. Aún lo hacía, siempre arreglando cosas, tratando de repararlas o mejorarlas. Lo heredó de su abuelo, mi padre. Él también era ingeniero. Cerré mi bolso y me levanté. Bruno decía que heredó el don familiar para resolver problemas. Supongo que al final intentaba resolver el más grande de todos, cómo unir sus dos familias. ¿Sus dos familias? Tú eras su familia también, Nora. A pesar de todo lo que hiciste, te amaba. Por eso fue tan duro para él. Por eso esperó tanto para confrontarte. No quería elegir entre nosotras. Se levantó también, aferrando el álbum. Gracias por esto, por la casa, por las fotos, por no destruirme como merecía. No me agradezcas. Agradece a Bruno. Esta es su misericordia, no la mía. Al salir de esa oficina, sentí la presencia de mi hijo conmigo como no la había sentido desde que era niño. No el hombre distante y cortés de nuestras últimas llamadas, sino el niño que me tomaba la mano al cruzar la calle y me decía que me amaba cada noche antes de dormir. 6 meses después, recibí un paquete inesperado por correo. Dentro había una foto enmarcada de Bruno que nunca había visto, él, a los 30, de pie en lo que parecía un jardín, riendo por algo fuera de cámara. Al reverso, una nota de Nora. Encontré esto en su cajón del escritorio. Lo tenía junto a su computadora en el trabajo. Pensé que debías tenerla. Gracias por mostrarme cómo es el amor real. Estoy aprendiendo. Coloqué la foto en mi repisa junto a las otras y sonreí. Mi hijo tenía razón sobre la capacidad infinita del corazón. Incluso los corazones rotos, al parecer, podían aprender a amar mejor. La fundación que establecimos en nombre de Bruno ya había ayudado a docenas de familias a reconstruir conexiones dañadas por manipulación o malentendidos. Cada informe trimestral que recibía me recordaba que su muerte, aunque trágica, se había convertido en algo significativo. Pero la verdadera sanación ocurría en mañanas de domingo quietas, cuando trabajaba en mi jardín, usando el anillo de mi madre y pensando en mi hijo. No en los años perdidos, sino en el amor que sobrevivió todo lo que Nora hizo para destruirlo. Había encontrado una forma de volver a casa conmigo después de todo. No en persona, pero en las cartas que escribió, el dinero que dejó para ayudar a otras familias y la paz que me dio al dejarme elegir misericordia sobre venganza. Algunos lazos, aprendí, son más fuertes que las mentiras. Algunos amores son más grandes que la pérdida. Y a veces, el mayor regalo que un hijo puede dar a un padre es la prueba de que nunca dejó de creer en la relación que lo formó, incluso cuando parecía rota sin remedio. Aún lo extraño cada día. Siempre lo haré. Pero ya no cargo el peso aplastante de pensar que murió sin amarme. Gracias a su regalo final, la verdad sobre lo que realmente pasó entre nosotros, puedo recordarlo como quería ser recordado, como mi hijo, mi orgullo, mi alegría y mi mayor maestro sobre lo que el amor real puede sobrevivir. Eso era suficiente. Eso era todo. Ahora tengo curiosidad por ti, que escuchaste mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Has pasado por algo similar? Comenta abajo. Y mientras tanto, dejo en la pantalla final 2 otras historias favoritas del canal que definitivamente te sorprenderán. Gracias por ver hasta aquí.